Aleluya. Gloria al Señor. Amén, aleluya. Tema: la lucha de la iglesia. El tema. Y vamos a ver ahí en Salmo capítulo 110, verso 2. En Salmos. Amén. ¿Qué dice? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Aleluya. Sí, sí, sí. Gracias. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Aleluya. La iglesia, vamos a ver en dónde está la iglesia y qué está haciendo la iglesia en este tiempo, ¿sí? Y es que la iglesia debe gobernar con Cristo en medio de sus enemigos, porque dice el primer verso, ¿sí? Léanlo por favor. El primero. El 1, sí, el 1, sí. Y el 3. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aleluya. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, dominará en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la sanidad desde el seno, de la santidad desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Aleluya. Mire, hermano, la vara de tu fortaleza enviará Jehová de Sión. Dios domina en medio de tus enemigos, ¿sí? Porque hay una cosa, hermano, que tenemos que hacer. Mire lo que hay, como el Efesios 6:12, veamos aquí. Efesios capítulo 6, verso 12. Amén. Efesios. Sí, Efesios 6:12. Amén. Adelante. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, la iglesia, ¿contra quién lucha? No contra carne y sangre, sino contra el enemigo. Amén. Sí, contra las tinieblas, ¿verdad? Contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Muy bien. Aleluya. Los creyentes se enfrentan a un conflicto espiritual con Satanás y un ejército de espíritus malos. Dice bien, esos poderes de las tinieblas son las fuerzas espirituales de maldad que estimulan a los impíos, estimulan a la gente impía, a la gente que se ha dejado usar por Satanás y que se han opuesto totalmente a la voluntad de Dios. De esos son los que usa Satanás, sí. Y ellos, sí, con frecuencia atacan a los creyentes de esta época. Ellos constituyen una gran multitud y están organizados en un imperio de maldad sumamente sistemático que tiene jerarquía y orden. Jerarquía y orden. Dice bien. Es una iglesia, debemos ser la iglesia que está luchando contra esas huestes espirituales, hermano, de maldad. El reino de las tinieblas es una jerarquía de iniquidad, ¿sí? Vemos ahí que nosotros como iglesia tenemos que gobernar en estos tiempos con Cristo Jesús. Porque mire la posición de Cristo hoy en día. ¿Cuál es la posición de Cristo en hoy día? Veamos Efesios, lo que dice ahí, Efesios capítulo 1, un poquito atrás. Capítulo 1, verso 20 del 23.
1, 20 al 23. Amén. La grandeza del poder de Dios, ¿para qué? ¿Efesios qué? 1, 20 al 23. Sí, La cual operó en Cristo, sí. resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder, señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas en la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya. Mire, la posición de Cristo hoy en día. Dice que va a alumbrar nuestros ojos, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Estoy leyendo el 18. Y cuál, 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, la fuerza poderosa del Espíritu Santo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Sobre qué? Sobre todo principado y autoridad de poder y señorío. Aleluya. Gloria a Dios. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, en este siglo, sino también en el venidero. Mire qué poder tan grande. Mire la posición de Jesucristo hoy en día. Aleluya. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Un control absoluto, total. Sí. A Él están sujetos tronos, dominios y potestades. A Jesucristo. Y ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Sí. Dice, la cual es su cuerpo, la iglesia y su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios. Hermoso, hermano, hermoso. Ahora vamos a ver también ahí en 1 de Pedro capítulo 3 verso 22. 1 de Pedro capítulo 3 verso 22, 3:22. Adelante. Ahí habla de que Jesús subió al cielo. Y él nos dice dónde está. 1 de Pedro capítulo 3 verso 22. Aleluya. Amén. Aleluya. Adelante. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Aleluya. Así es que los ángeles están sujetos ¿a quién? A Jesucristo. Y todas las autoridades y potestades de todo el universo están sujetas a Él. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, es la posición de Cristo hoy en día. Otra cita más, Colosenses 2:15. Aleluya. Colosenses 2:15. Amén. Adelante. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mire el poder de Dios revelado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Cristo triunfó sobre todas las fuerzas demoníacas y poderes satánicos del mundo mediante su muerte en la cruz. Él los despojó de su poder para obligar a los hombres y a las mujeres a permanecer cautivos del dominio del pecado. Así los tenía el diablo, a toda la humanidad. Sí, los obligaba a permanecer encarcelados, cautivos, bajo el dominio del pecado. Sí. El Hijo de Dios participa en ese triunfo. No solo obtiene la victoria sobre el mundo y la tentación, sino que también posee el poder para hacer la guerra contra las fuerzas espirituales de maldad. La autoridad
de Cristo la traspasó o la dio a su iglesia. Amén. Aleluya. Y Él está gobernando a través de su iglesia, de su pueblo. Amén. Amén. Ahora vamos a la posición de la iglesia. Oye, ¿cuál es la posición de la iglesia hoy en este día? Hoy en día, pues. ¿Cuál es la posición de la iglesia? Que es encima del enemigo. La iglesia tiene que estar encima del enemigo, hermano. Nomás imagínense si el enemigo estuviera encima de la iglesia. Qué terrible sería eso. La iglesia tiene que estar encima del enemigo. Vamos a ver en Colosenses ahí, cerquita, 2, 9 y 10. Amén. ¿Qué es? Dice ahí. 2, 9, 10. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Deidad. Y ¿Dice? también el 10. Y vosotros estáis completos en él, ¿Qué es? que es la cabeza de todo principado y potestad. Aleluya. Mire, hermano, entonces, la posición de la iglesia hoy en día es, ahí está, es encima del enemigo. Y dice, en su cuerpo, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y nosotros estamos completos en él. Amén. Aleluya. Él es la cabeza de todo principado y potestad, ¿sí? Entonces, ¿dónde estamos completos? En Él estamos completos. En Él estamos completos, ¿sí? Aleluya. La iglesia tiene que ser encima del enemigo. Vamos a ver otra cita de Efesios 1:22, estamos cerquita ahí, 1:22 y 23. 1:22 y 23. Amén. Adelante, 1:22 y 23, ¿qué dice? Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya. El 23 también, ¿verdad? Sí. Eso es. Entonces, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza. Amén. Amén. Aleluya. La iglesia es su cuerpo. Amén. Dice, ¿y la cual es su cuerpo? La iglesia. La plenitud, la llenura de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya. Y si bien, es vital, 2.6, ahí mismo 2.6, dice el que dice 2.6. 2:6. 2.6. Aquí mismo en Efesios. Ajá. ¿En dónde estás sentado ahorita tú? Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mire, hermano, este verso muchas veces no lo tomamos en su real dimensión. Si Él te dio el poder grande y maravilloso de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, tenemos que estar conscientes de que esto es real en tu vida y en mi vida, porque ¿en dónde estamos sentados? Juntamente con Cristo. Sí. Estamos sentados en el Espíritu ahí con Él. Sí. Amén. Fíjate, no es que estemos solos ahí o no es que esté solo ahí Jesucristo. Él estamos sentados juntamente con Él. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Con Cristo Jesús. Amén. Mire qué poder se le ha dado a la humanidad. Por eso el diablo persigue al hombre, a la humanidad, porque le ha dado un privilegio grandísimo Dios a su creación. Amén. Porque estamos hechos a su imagen y conforme a su semejanza. Amén. Aleluya. Por eso el diablo quiere destruir al ser humano. Así ¿Sí? Pero mira más, qué tremendo poder tiene el ser humano. No tenemos que tener conciencia de que en realidad estamos por encima de la fuerza del enemigo. Amén. Estamos por encima de la fuerza del enemigo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. También ahí estamos vitalmente unidos a la cabeza. 1 Corintios, sí, vitalmente unidos a la cabeza de Cristo, que es Cristo. 1 Corintios 6, 17. 1 Corintios 6, 17. Aleluya. Gloria a Dios.
Miren, ya tiene nada más. Estamos asentados en lugares celestiales con Cristo. A ver, vamos a decir. 6:17. Sí. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Aleluya. Pero el que se une al Señor no son dos espíritus. Es un espíritu con él. Aleluya. Aleluya, con tu espíritu. Se fusiona con el espíritu de Dios. Aleluya. Ya no son dos. Uno, sí, nada más. Un espíritu es con él. Qué tremendo, hermano. Por eso Dios anhela que camines en santidad junto con él, para que él realice lo que tiene que realizar a través de ti, a través de la iglesia. Que la iglesia despierte, que la iglesia se ponga en alerta y que tome la verdad intrínseca de la palabra de Dios para funcionar en esta tierra. Aleluya. Gloria a Dios. Unidos a la cabeza. Romanos 7:4. Romanos 7:4. Sí. Gloria a Dios. ¿Qué dice? Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Aleluya. Moriste a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seas de otro. ¿De quién? De Cristo. Del que resucitó Amén. de los muertos, y con el fin de llevar fruto para el Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. El hombre ya no tiene que acudir a la ley y a los sacrificios del Antiguo Testamento para ser salvo y aceptado por Dios. Y si bien, ha sido separado del antiguo pacto de la ley y unido con Cristo, y ahora acude a Cristo para ser salvo. Debe creer en Jesucristo y recibir su Espíritu y su gracia, a fin de recibir el perdón y la regeneración para poder dar fruto para Dios. Aleluya. ¿No te da Gloria a gusto, Dios. hermano? Aleluya. Ahora vamos a ver la herencia. Efesios 1:18. Aleluya. Amén. Adelante, 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aleluya. Sí, alumbró los ojos de nuestro entendimiento, hermano, porque Él nos ha llamado y para darnos a entender cuál es la esperanza que tenemos en Él y cuál la riqueza, cuáles las riquezas, porque son varias, muchas riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Su herencia, somos partícipes de su herencia, hermano. Ahora, Jesucristo es la perla de gran precio. Amén. Aleluya. La Gloria a perla Dios. de gran precio. Amén. Aleluya. Vamos a ver, y decimos, sentados estamos en los cielos con Él. El 2, 5 y 6, ¿verdad? Que dijimos 2, 5 y 6. Y aún estando muertos nosotros en pecados, nos dio vida juntamente por Él. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, ¿verdad? Amén. Y juntamente con Él nos resucitó. Así es. Aleluya. Entonces vamos a ver, Gloria a hermano, que la iglesia debe extender el cetro de su reino. ¿Cómo es esto? Vamos a ver Salmos capítulo 45, verso 6. Gloria a Dios. Salmo 45, verso 6. Gloria a Dios. Amén. Gózate y alégrate en el Señor, hermano. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Ajá, la iglesia debe extender ese cetro. Deben extender el cetro de su reino. Aleluya. Gloria a Dios. Y si ven lo que dice en el 44:5. 44:5. Amén. Adelante. Por medio
De ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Aleluya. Mira la victoria. Mira la victoria que Dios te da y que quiere que camine la iglesia de esa manera, sacudiéndose a sus enemigos a un lado y a otro lado para que tú puedas caminar y avanzar en el reino de Dios, extendiendo el cetro de su reino, ¿sí? Amén. Porque en el nombre de Jesús hollaremos a los enemigos, a nuestros adversarios. Pero esa es fe que tú tienes que tener, que Dios te ha dado ese poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, hermano. Aleluya, aleluya. Bendito Dios. Fíjense bien. Veamos lo que dice Mateo 28. Mateo 28, 18 al 20. ...18 al 20... Y Jesús... 18, verso 18. 18. Y Jesús... Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días del mundo, hasta el fin del mundo. Aleluya. La gran comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Sí, la iglesia debe extender el cetro de su reino. Vayan y hagan discípulos, háblenles de mí, cuéntenles qué he hecho yo por ustedes. Siendo el Señor, así le dijo a aquel hombre que sanó, aquel endemoniado: ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo hoy. Sí. La iglesia debe entrar con el objeto de liberar, ¿sí? Vamos a ver Santiago capítulo 4, verso 7. Santiago 4, 7. Santiago 4, 7. Aleluya. Amén. Adelante. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aleluya. Habla de resistir. Habla de oponerse a las maniobras del diablo y librando la batalla espiritual a través de la oración. Amén. Sí, otra vez. Resistir es oponerse a las maniobras del diablo y librando la batalla espiritual a través de la oración. Aleluya. O sea, liberación del asalto frontal de ataques y retiradas. Una presión sostenida se puede llamar opresión, pero la oración, sí, la oración libera de las presiones y de las opresiones. Aleluya. Y de las depresiones también. Hay que liberar. Libérate de la depresión, de la opresión, de la presión con la oración. Libérate en el nombre de Jesucristo. Aleluya. También se nos dio el poder de desatar y de atar. Mateo 18, 18. Mateo 18, 18. Aleluya. Amén. Adelante. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Debemos desatar al enemigo cuando ha tomado posesión de algo en nuestra vida. ¿Ha tomado posesión en nuestra vida? Posición en nuestra vida. Entonces tenemos que soltarlo. Soltar las amarras de Satanás de nuestra vida. Amén. Soltarlas en el nombre de Jesús. Y lo que desatas aquí en la tierra está avalado en el cielo. Amén. El cielo también se desata. Lo que tú desatas está desatado en el cielo. Amén. Es desatado en el cielo. Muy bien. Y de atar también. Aleluya. También liberación del cautiverio. Sí. Decíamos que las cárceles de cautiverio son terribles y son muchas, pero muchas.
Entonces muchas veces la resistencia no es suficiente cuando el enemigo entra y rodea algún área de nuestra vida, poniendo un sitio y un bloqueo en esa área. Veamos 2 Timoteo capítulo 2, verso 25 y 26. 2 Timoteo 2, 25 y 26. Amén. Adelante. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Sí es esa? Sí. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Aleluya. Sí. Es liberar a la gente que está cautiva, ¿sí? Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Tú tienes el poder, hermano, a través de la palabra, de sacar a las gentes de las cárceles. Amén. ¿Sí? Por eso dijo Jesús en Isaías capítulo 61. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los presos. Eso es lo que debe hacer la iglesia, sacar a la gente de las cárceles, sacarlas a la libertad gloriosa de Dios, del Señor Jesús. Aleluya. Entonces, tenemos que trabajar en esa área. Amén, Sí, aleluya. porque hay mucha Gloria a gente Dios. presa, muchas cárceles. Sí, aleluya. Marcos 16, 17. Marcos 16. Aleluya. Marcos 16, 17. Amén. Adelante. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Aleluya. Y estas señales seguirán al pastor, No. al profeta, No. al evangelista. No. ¿A quién? A los que creen. A los que creen. Entonces estas señales van a seguir a aquellos que creen en el poder de la palabra de Dios. Aleluya. Y si bien es liberarlos de una invasión y ocupación. El enemigo en realidad puede ocupar un área de una vida, una área que no está bajo su control, ¿sí? Y tenemos que liberar nosotros y liberar a la gente, porque son promesas de Dios, ¿sí? Amén. Que en su nombre, porque en nombre de Jesús tiene poder, Amén, echarán fuera aleluya. demonios, sí, aleluya, para liberar a la gente que tiene problemas Amén. en algunas áreas de su vida, aleluya, sí, gloria a Dios. La liberación se lleva a cabo por creyentes que toman autoridad en el nombre de Jesús y pueden echar fuera Amén. los demonios. Aleluya. Concluimos. Al enfrentarse un reino con otro reino, la iglesia debe levantarse en el poder y la autoridad de su cabeza. Los jericós de maldad deben derribarse junto con sus gobernantes. Tú tienes el poder Amén. que el Señor te ha dado. Amén. ¿Sí? Lucas 10:19 dice: hollaréis serpientes y escorpiones y sobre todo a fuerza del enemigo. No le tengas miedo a las fuerzas del enemigo. El Señor te dio la promesa de que vas a triunfar. Y que esas fuerzas no te tienen por qué dañar. Y si te quieren dañar, ya sabes cómo reprenderlas. Amén. Aleluya. Ya sabes cómo neutralizar el poder de Satanás de sobre tu vida. Amén. Confiando en la palabra de Dios y usando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Que les bendiga. Gloria a Dios.